Archiva lésbica. Archiva lésbica. Colectiva Archiva lésbica. Cuerpa lesbofeminista, tejedora de memorias de nuestras rebeldías, archiva viva de los afectos, del placer, de la calle, de lo prohibido. El día de hoy tenemos nuestro segundo podcast, que recordemos que en los encuentros pasados que tuvimos fueron 2 episodios de un mismo podcast que trabajamos y empezamos a hablar, a conversar, a endulzar la palabra sobre las exclusiones lesbofóbicas que nos llevan al incilio y al sexilio. En esta ocasión tenemos con mucha alegría una gran excusa para poder desentrañar, conversar sobre varios temas, pero algo que nos reúne es la experiencia de las maestras lesbianas. Y la excusa es que el 15 de mayo se conmemora el Día de la Maestra y el Maestro. En este caso haremos un foco sobre las maestras y sobre las maestras lesbianas. Entonces decimos que es una muy buena excusa porque hace mucho rato venimos ahí como conversando al respecto. Ahorita con nuestra invitada va a ser una encuentra muy especial, justamente porque ya llevamos un camino en esa conversa sobre las existencias lésbicas ejerciendo el oficio de ser maestra. Maestra de escuela, maestra en la academia desde las universidades, maestra desde lo informal, desde las pedagogías populares, desde distintos lugares. Y bueno, para dar inicio a esta o continuar esta conversación, voy a leer lo siguiente. Las abejas. En la calle afuera del colegio, lo que los chicos aprenden los posee. 3 chicos gritan y tiran piedras a un enjambre de abejas atrapado entre las ventanas del comedor y una chimenea. Las piedras furiosas raspan el metal. Las abejas están distantes y lentas para defenderse, pican a un chico y se acelera la destrucción. Llegan los guardias escolares con largos palos en la mano, avanzan hacia la colmena, rompen las ya terminadas celdas de cera, mil fresca, gotea de los palos de escoba. Pequeños pies se convierten en expertos en pisotear las abejas que caen como lluvia en el pavimento. Curiosas y apartadas, las chicas miran con fascinación, aprenden lecciones secretas. Una pisa lo que queda del zumbido débil para curiosear el rincón vacío. Podríamos haber estudiado cómo hacer la miel. Intenta comprender su propia destrucción. Este es un poema de Audre Lorde que fue tomado de Quien dijo que era fácil. Bueno, como ya venía anunciando un poco, en esta ocasión vamos a tener un cambio en el formato que es interesante, y es traer unas invitadas, amigas, parceras, con las que hemos caminado en distintos momentos. En este primer episodio tenemos el placer de tener a Laura Giraldo, quien se hará su propia presentación. Y en nuestro segundo episodio hablaremos con Lorena, que también la conoceremos en un rato. Entonces, Lau, bienvenidísima, gracias por aceptar, por conspirar con nosotras, con la colectiva Archiva lésbica. Gracias. Bueno, Tefa, un saludo muy, muy especial, de mucho agradecimiento también para ti, para toda la colectiva de la Archiva lésbica. Qué rico estar conversando hoy contigo, con ustedes, con las personas que nos están escuchando sobre este tema que toca, por supuesto, mi sensibilidad de maestra, de lesbiana, y que además es una fecha que también hace que nos pensemos como maestras. Entonces también a todas mis amigas, colegas, maestras, un abrazo y un saludo muy, muy amoroso. Bueno, Lau,
es muy lindo tenerte aquí porque ahorita vamos a hablar un poco más al respecto, pero tú tuviste una investigación en tu maestría precisamente justo para empezar a hilvanar qué significa la experiencia de ser maestra y lesbiana, concretamente en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Porque las experiencias son variadas, pero la heteronormatividad juega un rol con otros sistemas de opresión que a la hora de la verdad, independientemente del lugar del mundo donde nos ubiquemos, sí nos llegan relatos muy conectados, que ahorita vamos a escuchar unos relatos que también nos compartieron otras parceras de distintos lugares. En esta ocasión tenemos pues como la gran alegría de poder compartir desde muchos lugares, desde México, desde Taiwán, entonces vamos ahí hilvanando. Tenemos una serie de inquietudes como colectivo Archiva Lésbica que nacen de las conversas, de distintas conversas. La primera de ellas, Lau, para vos, ¿qué ha significado ser maestra y lesbiana? Para hablar de esta pregunta, bueno, creo que es importante presentarme. Ahorita no lo hice, lo que hice fue saludarles. Yo soy maestra, yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. Hice una maestría, me gradué de ella en Educación y Derechos Humanos, en una línea llamada Género, Interseccionalidad y Sujetos Políticos, y Feminismo, por ahí también estaba la palabra feminismo. Bueno, y me he desempeñado como maestra desde diferentes lugares. Ahorita cuando mencionabas como esa amplitud de nuestras formas de ser maestra, nuestros espacios para poner en práctica nuestra profesión, pues son muy amplios. Yo comencé, digamos, haciendo mi práctica de la universidad en una escuela rural, un colegio rural. También ejercí como formadora en procesos no escolares, digamos, no institucionalizados, ¿cierto? Como es el caso de una corporación también que existía aquí en nuestra ciudad, en Medellín, formadora de lectura, digamos que también ese ha sido mi campo, ¿cierto? De acción, todo lo que tiene que ver con la formación de lectura y ciudadanía crítica. También he tenido la posibilidad de ser docente universitaria. Esta ha sido una experiencia pues más corta, pero también desde allí he estado. Fui profe en un colegio virtual y actualmente soy profe de una escuela, de un colegio público en el barrio San Javier. Allí estoy desde pandemia, desde el año 2020, profe de bachillerato, entonces digamos que ahí es donde está pues como mi práctica en este momento. Claro, hablar de mi experiencia de ser maestra y de ser lesbiana, creo que ambas experiencias parten de historias muy diferentes que tienen que ver, pues el deseo de ser maestra, la búsqueda también por estudiar algo cuando tenía 14, 15 años, bueno, qué quiero hacer con mi vida, con mi futuro. Entonces digamos que ahí estaba como esa idea de acercarme a las letras, la escritura, la literatura, y llegó una licenciatura en la Facultad de Educación. Al principio no estaba muy convencida, pero con el tiempo, cuando comencé a estudiar, cuando empecé como a integrarme más a la facultad, hubo como algo que me hizo quedar allí, ¿cierto? Como algo que dijo, bueno, esto está chévere, me lo estoy gozando, me está gustando el cuento de la educación, me empezó a parecer como algo muy interesante para explorar y para vivir la educación pública, la educación en este país. Entonces digamos que desde allí como que se empezaron a manifestar como mis apuestas también políticas por ser maestra, y ya pues como todo lo que llevó a seguir forjando esta experiencia desde la individualidad, pero también desde lo que un espacio académico me ofrecía. Y por otro lado está la experiencia de ser lesbiana, que en un momento pues digamos no tenía nada que ver, ¿cierto? También la experiencia de ser lesbiana fue llegando, bueno, como algo también que se me presentó como una aventura, se me presentó como una forma también de ser yo, de poder, digamos, explorar mi sexualidad también desde este lugar, y también desde allí irme construyendo como lesbiana, como mujer, dándole lugar, por supuesto, a mi deseo y a lo que en un momento quizás tenía miedo, temor de explorar, y que cuando fui entrando como en unos años de mi vida de más conciencia sobre mí misma,
empecé a vivirlo, ¿cierto? A vivir mi experiencia lésbica. Y fue hace muy poco, justamente en la maestría, donde encontré como una posibilidad muy bella de que ambas experiencias se unieran, ¿cierto? Y de hacerme a mí misma la pregunta, ¿cierto?, de qué significa ser maestra y ser lesbiana, un asunto que viene desde la profesión, pero también desde unas experiencias ya muy íntimas que tocan profundamente mi ser, y la posibilidad también de conversarlo con otras maestras lesbianas, que por eso estar en este podcast se me hace tan hermoso, porque digamos que hace un año, un poco más de un año, 2 años, quizás era yo quien estaba como en este lugar de explorar, hablar con otras maestras lesbianas, y qué rico estar hoy hablando sobre mi propia experiencia de ser maestra y lesbiana. Creo que es ahí como esa primera parte de la pregunta, 2 exploraciones que en un momento no se encuentran, luego se encuentran, y que en últimas han sido para pensarme en mi propia vida, pero también para avanzar y seguir en medio de un mundo pues que a veces es muy hostil con ambas cosas, con ser maestra, con las maestras, pero también con las lesbianas. Claro, y es que justo lo que escuchamos, porque como saben, quienes nos han escuchado en los anteriores podcasts, que además queremos como colectivo Archiva Lésbica agradecer profundamente a quienes han sido escuchas, quienes han sacado además el tiempo entre hacer de comer, o al menos así es mi experiencia, mi relación con los podcasts, que es como mientras una va preparando el almuerzo, el desayuno, mientras va almorzando, desayunando, mientras se va durmiendo, es el espacio para el podcast. Entonces, qué lindo, han llegado voces muy, muy hermosas, como ideas, nuevas ideas también, viendo la potencialidad de lo que es usar una herramienta que viene de la radio y que ahora se vuelve virtual, se vuelve digital, y que lo vemos no solo como un proceso de visibilización de la colectiva Archiva Lésbica, ¿cierto?, sino justamente como un dispositivo de memoria en sí mismo. Entonces, para eso, Lau, nosotras lo que hacemos previo a construir el guión de nuestro podcast, es hacer un llamado, una convocatoria, o una invocatoria, como dicen algunas compañeras de Centroamérica, una invocatoria para llamar a testimonios, a voces, relatos de distintas compañeras, y nos han llegado como ese encuentro entre elegir un oficio que a veces llega de manera muy pensada desde niña, tal vez con algunas influencias familiares, y otras que no tienen ninguna influencia, pero se ven significativamente vinculadas por muchas razones. Encontré una maestra en mi vida que me marcó y digo, este puede ser un lugar donde yo me sienta que puedo aportar a la sociedad. Y por otro lado, entonces es la elección del oficio, pero por otro lado hay una posición política erótica de hacerse y de venir lesbiana. Entonces esa confluencia es la magia que intentamos provocar acá en este podcast. Vamos a escuchar, a propósito de eso, nos vamos a ir de Medellín, del barrio San Javier, concretamente en Medellín, y nos vamos a Oaxaca, a México y a la ciudad capital, para escuchar a una gran compañera lesbiana, feminista, teórica, académica, activista, que además nos ha acompañado como colectivo Archiva Lésbica en un evento que hicimos el 24 de marzo, que hablamos sobre el libro que ella compiló. Ella es Norma Mogrovejo, y vamos a escucharla primero para sentir además su voz potente desde Oaxaca. Soy Norma Mogrovejo, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también hago parte de la Escuela para la Libertad de las Mujeres en Oaxaca, en México. Una escuela feminista diseñada desde la perspectiva lésbica feminista, dirigida a las mujeres en general, a fin de sensibilizarlas sobre los orígenes de la violencia heteropatriarcal y colonial en nuestros territorios de la Via Yala. El objetivo no es convertirlas en lesbianas, sino en darles las herramientas para que sean mujeres autónomas, porque además de la reflexión teórica,
La escuelita imparte autoconciencia, autodefensa, reparaciones básicas del hogar como gas, electricidad y carpintería, y arte de la desobediencia. Los contenidos han causado muchas rupturas en casos de relaciones de violencia, cuestionamientos a las identidades sobredeterminadas, pero sobre todo ha aportado al fortalecimiento de un movimiento feminista radical en Oaxaca y también colectivas lésbicas. Como activista lesbofeminista, mi lugar de enunciación es identificarme abiertamente como lesbiana. Soy profesora en la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y el primer día de clases del semestre me presento como lesbiana. Para mí es importante, a fin de dejar expreso que la heterosexualidad no es natural ni libremente elegida, sino que es un régimen político de opresión, explotación y exclusión, que junto al sistema capitalista se sostiene en el trabajo doméstico gratuito de las mujeres, y que en clases podemos profundizar sobre los diferentes sistemas de poder. Ser un referente académico también es importante porque estudiantes, no solo de mi universidad, que hacen tesis sobre temas lésbicos, saben que cuentan conmigo como una asesora o lectora crítica y comprometida en el rescate de nuestra genealogía lesbiana y en la generación de una epistemología lesbiana. Bueno, después de haber escuchado a la compañera Norma, gracias Norma, es muy poderoso leer cómo, además sería un placer, lo digo desde lo personal, como Tefa Guzmán, tenerte como profe. Sería un gran placer tenerte como profe, viendo toda esa confluencia de cómo, de poner las genealogías lésbicas como una apuesta de vida, como una apuesta para las estudiantes y les estudiantes. Eso me parece absolutamente potente, y también ubicar en tu relato cómo las lésbicas maestras, no solamente lo subversivo de ser maestra en el aula de clase es el hecho de nombrarse como lesbiana, sino también como todas esas fisuras que empiezan a hacer al pensum, que a esas pensum hegemónicos, por ejemplo en ciencia política, ¿cierto? En distintos lugares que ya hay establecido unos autores masculinos, y empezar a generar grietas en esos lugares ya es, digamos, una apuesta política, y eso es también lo lésbico en el aula de clase. A propósito de eso, Lau, y yendo a ese punto donde encontraste una conexión entre ser maestra y tu devenir lésbico, ¿cómo nace la propuesta de investigación? El trabajo de grado, digamos, el trabajo final, que también tú tuviste ahí, tu rol de lectora también del trabajo, es Maestras lesbianas como sujetas políticas, una polifonía de experiencias. Surge inicialmente como una invitación, digamos, a que desde la línea de la maestría que yo estaba realizando hiciéramos trabajos relacionados con diferentes formas del feminismo, en este caso el feminismo lésbico, pero también compañeras que se estaban pensando el feminismo negro, el feminismo gordo, el feminismo popular. Entonces surge pues a partir de esa invitación, y yo igual tenía la pregunta por las maestras. Yo cuando llegué a la maestría tenía como una idea de trabajar sobre maestras. Entonces ahí fue como la oportunidad perfecta para empezar a decir, bueno, y si indago sobre maestras lesbianas, ¿qué habrá ahí por indagar? ¿Qué tendremos por decir? ¿Qué tendrán por decir las maestras lesbianas sobre su ejercicio de ser maestra, sobre la escuela, sobre la institución que es la escuela y, digamos, este lugar donde convergen como tantas estructuras que por un lado son violentas, pero que por otro lado también son la posibilidad de estar y de construir con otros y otras
Entonces básicamente fue eso, esa posibilidad como de ampliar los relatos de las maestras, porque cuando una estudia educación y cuando una se pone como a revisar como es el mundo tan fascinante de los relatos de la docencia, de las y los maestros, bueno, es que con todo lo que pasa en una escuela y yo que ya lo estoy viviendo, claro, esos relatos son infinitos y son de muchos matices, son narrativas inmensas por explorar. Entonces también mi investigación y mi trabajo y mis ganas de hacer este trabajo también fue con esa intención: ampliemos el discurso y ampliemos las narrativas de las maestras, pero desde otros lugares que quizás han sido muy poco explorados, y que en efecto así lo fui encontrando, pocas preguntas y pocos trabajos de investigación sobre la experiencia de ser maestra y de ser lesbiana, porque claro, eso suena como raro al principio, pues incluso había compañeras que me decían como, pues, ¿y para qué? Es igual, ¿qué importa? ¿Qué importa que seas lesbiana? Igual tú vas y eres maestra y nada tiene que ver. Y es como, bueno, eso es quizás es lo que yo quiero indagar. ¿Será que sí tiene que ver? ¿Será que no? ¿Cómo nos influye en nuestra cotidianidad y en nuestra vida y en nuestra práctica docente ser lesbianas? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con nuestras formas de ver el mundo? ¿Qué pasa con nuestras posiciones políticas? ¿Qué pasa con nuestras preguntas frente a la heterosexualidad en un espacio como la escuela, que en la mayoría de los casos se empeña en reproducir, afianzar y afirmar la heterosexualidad como una obligación en las y los chicos? Entonces yo dije, no, de aquí tiene que salir algo, y en efecto lo que salió fueron 2 relatos de 2 maestras lesbianas que, con toda su generosidad, disposición, porque además fue un trabajo realizado en pandemia, entonces las entrevistas fueron por Google Meet y todo este asunto pues de la pandemia tan complicado, ellas aún así se dispusieron a estar, a conversar, y salieron 2 relatos de los que yo me siento muy orgullosa y muy feliz de haberlos construido. Y además es muy bonito porque en los relatos también queda unos puntos suspensivos de cómo continuar ampliando desde nuestras experiencias de ser maestras también esa otra forma de narrarnos desde ser lesbianas y maestras. Genial. Lau, ahí como para que las compas y les compas que nos están escuchando consulten lo que escribiste, tu texto, ¿dónde podrían verlo? El texto está en el repositorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es súper fácil de encontrar, entran a la página de un aula y buscan en el repositorio maestras lesbianas, y ahí sale la tesis, y yo lo puedo compartir, si me pueden contactar o algo a través de ti, yo lo puedo compartir y ya el texto está pues súper abierto y libre para ser leído. Súper, porque yo creo que eso también podría, qué bueno que pudiera ser parte del currículo, ¿no? De cuando estás en la universidad y vas a ser pedagoga, y que te pudieran poner este tipo de tesis, ¿no? Como que qué bueno que hiciera parte. Y a propósito de eso que decías, como de ese escepticismo de la gente en general, incluso de tus mismas colegas, decir, pero eso no tiene nada que ver, decirse lesbiana no tiene nada que ver. El siguiente relato, que es de una compañera, eso es muy lindo también, empezar a hacer una invocación de testimonios y relatos, porque nos llegan voces que no conocemos. A veces son las que ya, como la manada en la que nos movemos, pero otras veces llegan otras compañeras que son nuevas y que empiezan a ampliar y empiezan a materializar lo que deseamos como colectivo, y es que sea una archiva colaborativa y popular. Y en esa búsqueda, una compañera nos comenta un relato que en este caso pues está acotado, pero amplío un poco antes de escucharla a ella, y ella también nos aboca a las preguntas en ese marco heteronormado que también es la escuela y la academia y las universidades, como cuando te preguntan, como primera pregunta para conocerte cuando llegas nueva a un espacio como este, es ¿y tu esposo? ¿Y tu novio? Siempre hay una presunción de la heterosexualidad, y de ahí se desencadena una cantidad de preguntas de otras y otros y otros colegas
que empiezan a indagar por tu vida. Entonces ahí es donde una se pregunta, ¿en realidad esto no tiene que ver o en qué tiene que ver? Y por qué la presunción de heterosexualidad hace que se normalice toda esta serie de violencias, porque al final representan violencias que impiden en muchos casos decirse, nombrarse abiertamente en su sexualidad, pero no solamente eso, ¿cierto? No es solamente yo con quién me acuesto, ¿sí? Es cierto, con qué cuerpo me acuesto, sino lo que implica, sobre todo porque, por ejemplo, no sé qué pasa de pronto en otros países como diferentes a Colombia, pero en Colombia hasta hace muy poco tiempo, y yo creo que todavía sigue siendo muy importante en ciertas regiones y lugares de Colombia, la figura de la maestra y el maestro es como una figura muy importante dentro de en los pueblos, en los municipios, en los barrios. Es una figura, hay un rol importante social que ejerce esa maestra o ese maestro en una sociedad. Soy docente del área de sociales, llevo 5 años de experiencia. En la práctica es particular porque con los estudiantes existen algunos grados de moralismos, otros no. Por la parte profesional es complejo porque inclusive dentro del colegaje, inclusive entreno el colegaje, hay unas críticas, unos señalamientos donde uno siempre tiene que cumplir unos requisitos, e inclusive las primeras preguntas es: ¿y usted tiene novio? Es particular porque el hecho de ser un funcionario de cualquier institución o participar dentro de alguna institución te empieza a crear el hecho de que tu vida personal debe estar expuesta. Por fortuna y por reserva, casualmente nunca he permitido que mi vida personal acompañe parte de lo institucional. Hola a las chicas del Lesboarchivo, soy Alejandra Lozada y soy licenciada en Artes Escénicas y profe de la Secretaría de Integración Social. Por supuesto, soy lesbiana. El ejercicio el significado que ha tenido para mí este ejercicio de ser profe para personas mayores ha sido romper un montón de tabús y prejuicios que tienen sobre las mujeres diversas en Bogotá. Ser lesbiana y poder entrar en estos entornos educativos para dar una voz de diferencia, para dar un matiz diverso, ha sido bastante importante. Creo que las personas mayores se han dado la oportunidad de conocer otras voces, de identificarte como lesbiana y no hablar desde el prejuicio, sino desde el respeto, desde la igualdad en derechos. Por tanto, pues bueno, en la lucha se sigue desde la pedagogía. Les mando un abrazo a todas. Vamos por otra pregunta, Lau. Y hay una pregunta que nos inquieta y tiene que ver como con la cotidianidad, ¿cierto? Como que nace también incluso porque la mayoría de quienes hacemos parte de la colectiva Archiva Lésbica en algún momento hemos sido maestras, ¿cierto? Y ese ejercicio pedagógico permanente, además cuando una es activista, también hay algo de ser maestra permanentemente, ¿cierto? Con la familia, con el barrio, en la calle, en los lugares públicos, en casi todos los espacios hay un ejercicio permanente de pedagogía. ¿Cuáles han sido esos miedos que has encontrado en ese encuentro entre ser maestra y lesbiana? Bueno, yo de por sí soy como una persona miedosa, ¿cierto? Y es cierto que sí, hay cosas de la vida cotidiana que me generan miedo, a veces la oscuridad, las calles en la noche, las violencias también, digamos, constantes hacia las mujeres. Yo siento que he tenido que aprender a como andar como con mucha mañita y con mucho cuidado en los espacios en los que cotidianamente estoy, y entre esos pues la escuela, que ya lo he dicho varias veces, que es un escenario de violencias, y lo he dicho también en mi colegio con mis colegas, pero también un escenario de las posibilidades, por supuesto, del accionar, de la vida. Entonces
yo en la escuela cotidianamente puedo encontrarme con las historias más terribles y más oscuras, pero también con las cosas más hermosas, más genuinas, más bellas de los seres que se están formando allí, que están creciendo. Entonces, claro, en medio de todo eso, pues también, digamos, la convergencia de estas dos experiencias en mi vida, ser maestra y ser lesbiana, también está atravesada por lo bello y por las cosas hermosas también que suceden, y por lo violento también, y por el miedo. Los miedos que yo he sentido, digamos, con estas experiencias que atraviesan profundamente mi vida y mi presente, además, pues sí tiene que ver un poco como con la estigmatización, con la burla, con el chiste oscuro, con el chiste que sabemos que hay chistes que son amenazantes, que son que tienen una intención fija de excluir, de violentar, de hacer sentir mal a otra persona. Y sí, yo pues lastimosamente debo decirlo, voy a la escuela y voy al colegio con ese miedo, con el miedo de que a veces ni siquiera entre colegas, sino como los mismos adolescentes, pues yo trabajo con adolescentes y la adolescencia es otro cuento. Adolece. Sí, la adolescencia es otro mundo, otro universo por conversar, por pensar, y bueno, es impresionante. Entonces, como cotidianamente estoy allí frente a ello y veo de cerca y de frente lo compleja que es y lo, digamos, en ciertos momentos lo destructora también que puede llegar a ser entre pares, lo destructores que pueden llegar a ser entre pares los y las adolescentes. Claro, por supuesto que también me da miedo desde mi intimidad y desde lo que soy como mujer, como lesbiana, se vea también fracturado, se vea puesto, digamos, en público de una forma, bueno, grotesca y que por supuesto me derrumbe, porque además a nivel personal la escuela también hace que yo saque mucha fuerza. Yo me considero una persona como frágil en muchas cosas, pero entonces la escuela, al ser un escenario de tantas complejidades, requiere que yo, claro, saque como, pues, tenga todo el poder, saque como toda mi fuerza y diga, bueno, un día más de trabajo, un día más de encuentro escolar, y claro, me da miedo que esa fortaleza que he logrado tejer y construir se opaque por ese reflejo que es la escuela de la sociedad y de lo fácil que puede dañar a alguien que piensa, siente distinto, ama distinto. Claro, y ahí el reflejo de la sociedad, ¿cierto? Como que vemos también en el podcast pasado, en los podcasts pasados, hablábamos mucho de esos lugares que nos expulsores, ¿cierto? Uh-huh. La escuela, cuando hay como quienes también se junten al cuidado de nos y al cuidado de otros y otras, seguramente es un lugar protector. Uh-huh. Pero en muchos casos, desafortunadamente, la escuela, las universidades y de manera muy particular las escuelas primaria, secundaria, se convierten en espacios que expulsan. Y el miedo va desde las y los estudiantes, directivas, maestros y maestras, o sea, toda esa comunidad, incluso madres, padres que llegan, ¿cierto?, a ese lugar donde hay una convergencia y es un reflejo de la sociedad. Eso además es un reflejo de la sociedad que está aleccionando, que siempre hay como la burla a la hora de la verdad, pues porque yo recuerdo de mi ser en el colegio y la padecí, o sea, yo no fue como un espacio lindo, yo tuve espacios lindos de conversa con profes y creo que de ahí se derivan incluso mis posiciones políticas, pero en los colegios termina siendo un espacio en algunos casos agobiante cuando una empieza a hacer preguntas, o cuando su ser, su estética, sus pensamiento o incluso sus silencios exponen otras formas de estar en el mundo, ¿cierto? Y de ahí empieza la burla, como esto te puede pasar, sí, y te están reconduciendo a través de la burla, de la estigmatización. Pero
justo aparece esas otras múltiples caras de... siempre el miedo aparece. Susie Chock decía, y dice mucho, sé que te adoras a Susie Chock, pero habla del miedo como una potencia, ¿cierto? Como que en esta sociedad el miedo termina siendo nuestra herramienta o nuestra fuga, que si la logramos romper, la transformamos en potencia para la vida, ¿cierto? ¿Sí? Como que generan asuntos transformadores para mí principalmente, para una misma, pero también para otros. Y ahí vamos por otra pregunta, y es cuáles son esas satisfacciones de esa confluencia entre maestra y lesbiana en la escuela. Bueno, qué montón de reflexiones tan bellas, qué lindo que traigas a Susi. Hay algo, empato como un poco con el tema de los miedos, y hay algo que tú decías ahorita frente a ese lugar y ese rol tan importante que ocupa la maestra en ciertos barrios, sectores, escuelas, territorios, ¿cierto? Que es el lugar de la maestra, que también la carga de mucha responsabilidad social. Demasiado. ¿Cierto? Y que creo que ahí también es como otra de esas formas o de esas condiciones en las que las maestras están, y que también puede que esté el miedo, ¿cierto? El miedo a que entonces se caigan esos ideales, o el miedo a que entonces esa otra escuela que también se expande, también lo decías ahorita, no es solamente una relación maestra-estudiantes, sino que también es una relación maestra-madres y padres de familia, maestra-colegas, maestra-directivas y directivos. Es que es inmenso también todo lo que hay en la escuela. Entonces, claro, ese miedo a que ya esta maestra no sirva porque es lesbiana, es muy duro, es muy doloroso, y ese, por ejemplo, es una de las anécdotas que cuenta una de las maestras que entrevisté en mi tesis, ¿cierto? Como esa decepción de una familia al enterarse por chismes y por redes sociales de que la profe era lesbiana. Como, ay, pues qué pesar, confiaba tanto en ti, pero es que eres lesbiana. Como eras de buena, y ahora que sabemos esto, ya como que... Es tremendo. Entonces, claro, una también quiere pues sentirse bien y cómoda con quien una es en cualquier espacio. Entonces, que también te digan, es que mi relación también depende de lo que sientas por alguien más, es muy loco, o sea, es como casi que incomprensible, pero pasa, ¿cierto? Eso con el tema de los miedos y satisfacciones. Pues bueno, también me encanta esta pregunta, también lo conecto un poco ahorita cuando escuchábamos a Norma, esas fisuras también que se hacen en los espacios académicos, en el caso mío, en la escuela, en el espacio escolar, el entorno escolar, porque también me he dado cuenta en mi experiencia de ser maestra que el currículo también es amplio, y que existen otras formas del currículo más allá de los contenidos y más allá de las temáticas, y digamos lo que llamamos planes de área, que es como algo que hace parte, digamos, de nuestro ejercicio cotidiano, pero que también el oficio de enseñar y el acto educativo no se limita ahí, no se limita a lo que yo enseño en ese currículo escrito. Bueno, se llama desde la educación currículo culto, a mí me gusta llamarlo más como otros currículos, porque, bueno, creo que tampoco se trata de esconderlo justamente, y creo que ahí vienen las satisfacciones y viene lo lindo, porque mira que en esto que te digo de los miedos, de sentirme de pronto expuesta, ¿cierto?, ante ese mundo de adolescentes que me rodean todos los días, en el acto cotidiano de la educación también se van tejiendo unos vínculos, obviamente, vínculos con estudiantes, vínculos con colegas que llegan incluso a ser amigas con el paso de los días. Entonces una también como con ese tacto pedagógico empieza a comprender, bueno, con quiénes me siento cómoda para hablar y con quiénes no, ¿cierto? Y entonces han llegado estudiantes con todas sus preguntas también por su propia sexualidad, por sus propias formas también de construir su identidad, que ellas sin ningún tipo de misterio me preguntan, ¿pero a ti te gustan las mujeres? Es que tenemos una duda, es que desde hace tiempo queremos preguntarte. Esa primera pregunta es un impacto así como, ¡ay, madre, qué respondo, qué digo, qué hago, de qué forma respondo como para
para que todos estos miedos que en un momento tengo, digamos, no se conviertan en miedo, sino en potencia, como lo que me invitas a ver de Susi. Entonces, yo creo que ahí está lo satisfactorio, la posibilidad de conversar fuera del currículo, fuera del aula, incluso en un espacio, digamos, del recreo, de la cafetería, y bueno, y conversar y empezar a tejer ahí un diálogo entre las estudiantes conmigo de, bueno, ¿y por qué quieren saber? ¿Y qué pasaría si, cierto? Y a veces me cuesta de todas maneras decirles así como directamente, sí, chicas, y ay, no sé, tengo una pareja, o no, quisiera más bien es como pensarlo del lado de ellas, ¿cierto? ¿Cuáles son sus propias preguntas sobre ustedes mismas? Y bueno, ¿qué implica también, no sé, hacer parte de la población LGBTI, disidencia? Un día les dije que era disidente sexual y se quedaron y es que... ¿Y qué es eso? Eso fue muy genial porque también fue la posibilidad también de hablar de otras cosas de las que... De otros conceptos, nociones. Sí, entonces, por ejemplo, hay trabajos que yo asigno y que a veces son temas libres y doy ciertas orientaciones. Tuve este año justamente la experiencia de hacer fanzines y fue maravilloso. Y el tema era libre, el tema era como fanzine, lo hace una persona aficionada por un tema. ¿Cuál es tu afición? ¿Qué quieres hacer? Entonces, claro, por allá salió una, ay, profe, ¿lo puedo hacer sobre la población LGBTI? Pues por supuesto, entonces acompañar desde ahí, yo creo que desde el lenguaje también hay cosas muy satisfactorias, desde la posibilidad de acompañar justamente jóvenes, adolescentes que están en otras apuestas por su identidad, ¿cierto? Por su sexualidad, que muchas veces eso genera mucho conflicto en sus hogares o con los mismos compañeros y compañeras justamente por este entorno escolar donde se reflejan tantas violencias y estar ahí, yo creo que como un puente para la conversación, para las preguntas, para la orientación, acércate a este lugar, llama a este teléfono, habla con la psicóloga, mira esto, ven si quieres conversemos, hablo con tu mamá, ¿te parece bien si hablo con tu mamá? Hacer como parte de todas esas construcciones también de ellos y ellas, creo que también es una experiencia muy satisfactoria y que en últimas surge porque soy yo, independientemente de ser lesbiana y de ser maestra, pero también con eso, o sea, es como, hay algo ahí, no sé si logro hacerme entender, como una línea muy delgadita, como que en últimas, sí, en realidad no importa que sea lesbiana y que sea maestra, pero también importa, porque ahí tengo, sí, no sé, quizás otro ánimo y otro deseo también de estar. Sí, y de escuchar, ¿no? Como que la apertura de la escucha también se amplía en muchos casos cuando la experiencia, una acuerpa la experiencia, cuando la experiencia, si a ti te llega un estudiante, 13, 14, no sé, menos edad, y te dice, estoy sintiendo esto por otras niñas o por otras compañeras, y seguramente esa escucha tiene una recepción distinta cuando una acuerpa también ese devenir lésbico. Justo vamos a escuchar en este episodio el último testimonio, ya vendrán más en el siguiente episodio, pero vamos a escuchar a una compañera, Marce, que también nos trae la experiencia de lo que significa ser maestra y lesbiana en esa posibilidad de ser un espacio de cuidado y de escucha para que sus estudiantes potencien preguntas y sentirse un poco más cómoda al empezar a explorar otras formas de ver el mundo. Vamos con Marcela. Ser para mí maestra y lesbiana me ha posicionado en un lugar donde muchas chicas adquieren como una confianza para contarme ciertas circunstancias por las que están pasando en diferentes momentos. Soy maestra de Divermentes con Fenalco, Antioquia, y la verdad pues tengo acercamiento con muchas chicas y chicos que están explorando su identidad, su orientación, y siento que he sido como un espacio seguro para ellas, para ellos y para ellas, ya que en algunos momentos, bueno, hay como diferentes anécdotas, como una vez llegó una chica y me dijo como, ay, profe, te tengo que contar algo que solo puedo contarte a ti.
y me dijo, ay, es que me gustan las chicas, me gusta una chica, ¿cierto? Entonces también como que siento que me he convertido en un lugar seguro para que estos chicos puedan expresar como su sentir o puedan contar cosas que saben que no pueden contar en casa, etcétera. También este año precisamente llegó una chica y me dijo, es que, profe, ¿te acuerdas que el año pasado era la más heterosexual del mundo? Es que imagínate que me enamoré de una chica. Entonces, siento que es un espacio bonito porque les logró dar seguridad a estas personas, pues a estos adolescentes y pueden desahogarse y contar cosas que saben que no podrían contarle a sus papás. Bueno, después de escuchar a Marce, gracias Marce también por compartir esta experiencia, también en algunos contextos que son tan complejos como las instituciones públicas o privadas que tienen relación religiosa, o sea, que tienen vínculo religioso también en un país absolutamente religioso, judio-cristiano como el nuestro, donde incluso las instituciones deberían ser laicas, también están atravesadas y pues el contexto de Marce, como de muchas otras maestras lesbianas, pues también se ve enfrentada a un contexto religioso y eso marca otro tipo de relación entre esa experiencia de ser lesbiana y maestra. Lau, tú eres profe de literatura y hay un amor profundo con la literatura, que incluso en tu tesis, que invito a las compañeras y compañeros a leerla, hay un permanente diálogo también en el inicio de los capítulos y demás con la literatura. Entonces me encantaría que ahorita nos traes un fragmento, una poesía para que nos compartas en este encuentro que estamos teniendo. Sí, bueno, en efecto, sí, es parte como también de mis pasiones, la literatura. También cuando hablaba del trabajo de grado se me olvidaba pues también decir como ese vínculo constante con la poesía lésbica, además súper intencionado pues que fuera así. Y sí, quería pues traer un poema. Este es un poema de Adrienne Rich, y creo que tiene que ver mucho con esa amplitud de lo que somos las maestras. Entonces, por eso lo quiero compartir hoy. Las revoluciones dan vueltas, pactan, hacen declaraciones. Una revista nueva aparece, viejos nombres en su cabecera. Una revista antigua abrillanta su obra con deconstrucciones de la prosa de Malcolm X. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja. Truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlas como collares en los cruceros. Hacen inmaculados vestidos de primera comunión. Con planchas y vacilante agua caliente, todavía ajustan los microscópicos hilos dorados en los chips de silicio. Todavía dan clase. Vigilan a los niños desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones, los repentinos incendios de queroseno. Mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo, todas y cada una de las mañanas. He visto a una mujer sentada entre la estufa y las estrellas, sus dedos chamuscados de apagar las velas de la pura teoría, índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada levantarme ampollas en la mano. Reparto de tareas, Adrienne Rich. Hermoso, siempre muy poderoso escuchar a Adrienne Rich, siempre tan vigente, ¿no? Siempre nos tiene algo que contarnos. Con este poema y la voz que siempre me encanta escucharte, damos un cierre parcial porque siempre que abrimos una puerta aparecen otras muchas más que yo espero
y les invito a que en las redes sociales, también en YouTube y en Spotify, donde tenemos albergada nuestros podcasts, nos escriban inquietudes, preguntas, emociones. Todas son muy importantes para nosotras, para todas. También en esa búsqueda que nombraba Norma Mogrovejo de tejer y reconstruir nuestras propias genealogías con nuestras propias voces. Entonces las invitamos, aprovecho para invitarlas para que consulten, nos busquen en las redes sociales. Estamos en Instagram como colectiva-archiva-lésbica, ahí nos encuentran, y en Facebook también, Colectiva Archiva Lésbica, rápidamente nos encuentran. Lean lo que hemos ido montando. Si tienen también propuestas de otros temas o problemáticas que queremos abordar desde estas archivas lésbicas, están muy bienvenidas, y todas las propuestas aquí las vamos tejiendo entre todas. Esto es una archiva colaborativa y popular. Gracias por escucharnos. Archiva lésbica.